Fito, Fito, Dígame, Carlos. eh, sí, vos tenés de tu viejo, hay un libro de lectura de primaria, que hay una lectura que es la vida de tu viejo. ¿Lo tenés No, la eso? verdad que no, no Bueno, sabía eso, ¿eh? te lo Mirá qué voy a, bueno. te lo voy a regalar. Mirá Eh, qué bueno, dale. ¿Y ¿Cómo vos cómo regalás? llegaste a ese material? y porque mi Usalo mujer es siempre, ¿cómo lo docente regalás? Bueno, sí, y ¿qué ¿Cómo va tiene a que ver? regalar? Mis no, hermanos, mi no, hija, pero yo ya no sé, sabíamos pero eso. espera un poco. Mi mujer es docente, es maestra domiciliaria y recibe un montón de libros. Y entre un montón de libros que recibió, me mostró que había una lectura y está el dibujo de tu viejo y todo. Mirá, ¿de qué año es? No, mirá, lo voy a buscar porque el otro día lo estábamos buscando para dártelo. Lo voy a escanear y te lo voy a mandar. Es de la primaria, pero no me Ajá. acuerdo de qué año es. No es viejo, el libro. ¿No era en la época que se adoctrinaban a los chicos? No, 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 es No. nuevo el libro. No, 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 no. No, no, no es Ah, la razón de mi bueno. vida. No, no es eso. Ayer en el programa que tiene este Roberto Funes en Canal 7, ¿quién sabe Ajá. más de la que una cosa así? Sí. Hicieron la pregunta, una de mis hijas me mandó la foto. Había que unir deportistas con deportes que practicaron y entre ellos estaba mi viejo con maratón, ¿no? Por supuesto. Y me dice que los adivinaron todos. Y, y mirá, y ya le doy el paso a Charlie. Y te voy a mostrar, no sé si lo llegás a ver esto. ¿Lo ves a tu viejo ahí? Y lo tengo ese lo editó la Policía Federal. Este es el resumen Lerú de los Juegos Olímpicos. Sí. Con este no aprende nada, ¿eh? Lo hizo la ¿Viste? Policía Federal. Pero bueno, bastante. Yo valoro la intención, ¿viste? Valoro la intención, que es algo. Sí. Pero bueno, cuando pueda cuando en Dale, cuanto lo tenga te lo mando. después nos comunicamos. Dale. Ese librito de la Policía Federal tiene una carta muy significativa, pero muy significativa. La carta del comisario es una carta que tiene su peso en sí mismo. Y el libro que dice Porque el ellos, Colorado, la Policía sí, Federal, sobre todo el círculo de suboficiales, el círculo suboficial, sí. toma digamos, la actuación de mi viejo como el punto de partida de toda su área deportiva. Por eso le dan significación, escribieron el libro y todo eso. Yo en su momento Sí, ese tenía libro contactos con la gente del círculo de oficiales. Después lo perdí. ese, ese libro me lo trajo Leo Barbuto, de Domínico, que es policía, era policía y es policía. Y me acuerdo que lo primero que le dije, ¿de dónde lo sacaste? Me dice, de un baúl en la comisaría. En ese momento él tenía un destino en una comisaría. Me dice, en un baúl. Y dice, ¿y había más? Estaba lleno. Lo utilizan para repartirlo, no sé qué. Y me acuerdo que le dije, bueno, cuando puedas, róbate todo, el baúl también y tráemelo, le digo. Sí, Total. los habían repartido en todas las comisarías, se suponía, para dárselo a su personal. Y Quisiera. yo quería una gran cantidad, que creo que eran 3.000 la edición, yo quería una gran cantidad para entregarlo como premiación en las carreras, o como premiación en los torneos que eventualmente hiciera el club. Y bueno, después no apareció más, Leo se perdió ese contacto. Después tuvimos otro contacto, pero bueno, no era fiable. Ahora sigo con la clasificación. Digo, el muchacho Sherrin, porque yo me confundo a Sherry con Hayes, que con el que gana Londres. Este muchacho Sherrin, en 1906 gana el Juego Olímpico, pero sí, fue segundo, no en 1906 de Boston, en 1900. En 1900 ya había sido segundo, 6 años antes, ya había sido segundo de, ¿cómo se llama?
de Boston. Así que tenía una amplísima trayectoria. Digo, Sherrin cuando clasifica, yo no me acuerdo del puesto, clasifica para ir a... no, miro a Piluso y me acuerdo. ¿Y qué hace? Él clasificó, pero tenía que ir a Grecia, de Canadá. El tipo era de Ontario, de un lugar Hamilton. Tenía que ir a Grecia, no tenía plata. La gran Félix Carvajal. Empieza lo que dice la historia. Algunos autores lo niegan, otros que sí, que no. Entonces, junta unos pesitos, como no le alcanza, va a los chuchos, le apuesta un caballo, dan el nombre del caballo y todo, bueno, y ahí se hacen unos buenos morlacos y se paga el pasaje. Ahora el tipo, según lo que dice Kiran, el tipo era prácticamente un corredor profesional, no por lo que ganaba ni eso, sino por su actitud. Se lleva su preparador físico, su comida especial, hace todo, y llega a Atenas varios meses antes. Llegó faltando 4 días, como llegaba Carvajal. No. Es decir, había habido un gran cambio en esos 10 años de festejo del 96 al 1906, inclusive desde San Luis, en esos 4 años hubo un gran cambio. Esto de tener entrenadores, de entrenar en aquella época, se decía científicamente, en prepararse para la comida. Y este muchacho que era mecánico o manejador de tranvía, cuando llega a Atenas, se consigue un laburito en la estación de tren o de tranvía ahí de Atenas, de guardia, no sé, algún laburito. Así que el tipo no vivía de arriba. Me hace acordar. Ahora hacen lo mismo, pero para ir a Cachi. Juntamos unos pesitos, los amigos nos ayudan. En vez de ir a Atenas al Juego Olímpico, nos vamos a Cachi. Así que esto es viejísimo. O sea, pero aquellos muchachos, ¿viste? Este fue, y de hecho lo que resulta la carrera, pasa a ser, sobre todo en la delantera, en el pelotón de punta, una carrera que podríamos decir monótona. Es decir, la descripción que hace Sullivan sobre la carrera de este muchacho es una descripción muy interesante. Dice, una carrera valerosa y prolija, totalmente estudiada y totalmente llevada a cabo. De tal suerte que el tipo se manda, salvo los primeros kilómetros, ¿no? Que hay algunas pequeñas alternativas, van a ver los personajes que aparecen, pero algunos dicen a partir del kilómetro 16, 15, 22, el tipo dijo con un compañero que tenían, que era de Estados Unidos, William Frank, que luego era un gran competidor y corría varias distancias, se tomaron el buque. Da toda la impresión, aunque no lo dice el relato, que es una carrera compartida. Nos ponemos de acuerdo, vamos juntos, yo te llevo, vos me llevas. Fran termina tercero, tiene un problemita sobre el final y ahí lo pasa el sueco. Pero la anécdota que te cuentan, no solamente un autor, varios autores, particularmente Kieran lo cuenta de una manera, Sullivan lo cuenta muy parecido, donde faltando, ponele 5, 6, 7 kilómetros, no sé cuánto faltaba, decía, algunas millas, dicen ellos. El canadiense le dice a Fran, bueno, Willy, te dejo, me voy, es hora de irme. Y el otro le contesta, bueno, Willy, anda tranquilo, buena suerte. Digo, evidentemente compartieron toda la carrera, se tomaron el buque y en un momento este muchacho gana con holgura. La foto más famosa es el tipo entrando al Panathinaikos con un sombrero de cowboy, un sombrero de ala ancha. Me hacía acordar Zabalita que entró con su gorrita, acompañado por el príncipe Jorge. La misma imagen de 10 años antes, donde los dos príncipes, Jorge y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, acompañan a Espíritu. Y que la característica es que el príncipe Jorge, se llamaba igual que el rey, era muy alto. Y uno ve la foto y realmente el tipo parece un gigante, era un muchacho de casi 2 metros. Y Sherrin medía 1,60 m y pico, 64, 65.
Speedy Don Luis creo que medía unos 60, unos 59, eran chiquititos. La característica de los, mayormente de los grandes corredores de largo aliento maratón. Así que, bueno, entonces el tercero es Frank de Estados Unidos. Sí, Charlie, perdón. una Sí. pregunta. En los autores que consultaste, ¿en ningún momento dicen que Dorando Pietri iba primero? No. Dorando Pietri, ¿en qué carrera? En la de 1906. No, Llevaba 5 minutos de ventaja y abandona por problemas estomacales. no figura en los dos. En el de Kieran no figura directamente y en el de Sullivan, que es una memoria del equipo Yankee completísima, te da la serie, te da la clasificación. No te estoy diciendo que está errado, simplemente digo, qué raro que no lo mencionen porque Dorando Pietri abandona y después clasifica para Londres en el campeonato italiano de maratón. Está bien, un pequeño. Pietri, no sé si ya en ese entonces era conocido. Y la memoria, sí. La memoria de Sullivan y en el libro de Kieran, particularmente, se centran en el equipo. Es un relato a partir del análisis del equipo americano. Claro. Porque el puntero de esa carrera fue Dorando Pietri, llevaba 5 minutos de diferencia. No figura en ningún. Y Camilla le dedica apenas una página. Bueno. Después de hacer todas las maratones, si te acordás el libro, creo que llega hasta Atlanta, Camilla. Sí, Atlanta 96. Y después le agrega lo del juego intercalado, lo del paranélico. Pero lo liquida así como con muy poca importancia, con muy poca. De hecho, no figura en las clasificaciones que da al final. Pero está bueno el dato, por supuesto. Vos fijate que yo siempre busco quiénes corrieron en tal y en otra maratón. Si me fijé en 1904 y no tenía. Así que Tormos de Suecia, que 4 años después sale 21, acá sale cuarto. El primer griego, para desilusión de los griegos, aunque no se la tomaron tan mal como antes, un muchacho Alepos, Blake de Australia. En el libro de Sheridan aparece de Austria. A mí se me ocurre que debe ser del original, un error de, ¿cómo se dice? De imprenta. Después aparece Caruela de Grecia, Rofi de Francia, Licoris de Grecia, perdón. Natbari de Grecia, Choutumadis de Grecia, Farshaw de Estados Unidos, Farshaw, que acá llega a 12, en 1908 llega cuarto. Un turco aparece, un tal Negroponte, no sé cómo se llama, que aparece del lugar 13, y 14, Cormac, figura por Inglaterra, no figura Gran Bretaña, me llamó la atención. United Kingdom figura por Inglaterra. Shervin gana 2:51.23, Svanger 2:58.20, le sacó 7 minutos. Franks 3 horas, le sacó 3 horas 46, le sacó, ¿cómo se dice? 9 minutos. Blake corre por Australia, Blake, otra característica, corrió las 5 millas, salió sexto, eso ya lo dije, y corrió 1500, medalla de bronce en 1500. 4 días antes, 6 días antes corrió las 5 millas, 4 días antes corrió los, ¿cómo se dice? Los 1500 metros. Así que era multifacético el amigo Blake. Terminada el evento, Sherrin no compite más, vuelve a su país, le dan un buen dinero, el municipio, la alcaldía, el pueblo, lo cual motiva una protesta airada de Coubertin, que manda una carta, le mandó un WhatsApp a las autoridades deportivas y municipales o estatales de Ontario pidiendo que le retiren ese premio,
no se sabe qué pasó, los autores dicen Minga, le dijo Sherrin, bueno, con el correr no corrió más, se dedicó a sus tareas, con el tiempo 2 municipios del estado de Ontario fueron renombrados en honor a este muchacho Sherrin, Hall de la Fama. Un municipio lleva su nombre, un parque lleva su nombre, la carrera muy famosa que han ganado muchos, la carrera de alrededor de la bahía de Hamilton, creo que era unos 30 kilómetros, ahí corre y aparece Longo Boat, un gran corredor norteamericano, amigo del Colorado, un indio de Varela. Canadiense. Canadiense, dije norteamericano, canadiense, sí señor, un gran profesional, tuvo unos problemas que tenían que ver con el racismo, la discriminación. Mira, leyendo ese tipo de cosas, después voy a hacer una mención cuando llegue 1908 como un hecho deportivo extraordinario, que tiene que ver con el racismo y la discriminación. Una especie de Muhammad Ali, que usted dice, toma la biografía de Ali y toma la biografía de Jack Johnson, dice lo mismo, no aprendieron nada, de 80 años y siguen haciendo la misma macana. Así que le ponen a un municipio le ponen Sherrin, a otro municipio le ponen Maratón, directamente. Así que no sé dónde queda eso. Sherrin corría para el Club Atlético San Patricio. Sherrin era, ¿cómo se dice? Descendiente. Por eso la musculosa tenía un trébol. Y señor. Mirá qué interesante. Claro, pero descendiente hijo de irlandeses, que también es un símbolo de trébol. Y hay una cosa que yo también, Frank, el que sale tercero y el que lo acompaña, con los que corren en compañía durante toda la carrera, corría en Nueva York para el Club Irlandés Americano, lo cual me da a pensar, ¿viste? Yo puedo inventar cualquier cosa, porque si cada uno puede hacer una novela, yo también puedo hacer una novela, la voy a inventar en cualquier momento. Así que existía más, hay una afinidad de origen, aunque Frank no era nacido en Estados Unidos. Así que ahí termina el amigo de Sherrin, que tuvo una buena vida, se llevó la medalla olímpica, y nada más tenemos para decir de los panhelénicos. Por supuesto, de un montón de regalos, y nunca se preocupó por la plata ni por el Parón Pierre de Coubertin, ya bastante había corrido. Así que la próxima sería, no sé si alguno, lo estoy mirando a David, quiere hacer alguna pequeña semblanza de cuál era el contexto, y ya pasamos a Londres. Esa es grosa, no nos va a alcanzar una sola jornada de Londres 1908, de cómo era el mundo en esa época. Era un mundo muy diferente al que estamos, no sé, no lo podemos saber. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, claramente en el mundo, digamos, había una... Eleva el volumen, David. Claramente en el mundo en esos momentos había una gran potencia talasocrática que dominaba los mares, que era Inglaterra, y también que de alguna manera la moneda en esos momentos no era el dólar como es ahora, sino que era la libra. Y es importante mencionar esto, ya que Argentina tenía una relación de dependencia económica marcadamente importante con la que era la madre patria, digamos, para la oligarquía argentina. No era España, sino que era Inglaterra. Este no es un detalle menor, ya que básicamente la reacomodación geopolítica y económica del incipiente capitalismo, y el capitalismo justamente no tiende a la distribución igualitaria de espacios, de economía, ni mercancías, ni nada por el estilo, nos va llevando de a poco, pero sin detenimiento, a un escenario de tensión en el continente europeo que devenirá con la Primera Guerra Mundial, en 1914. O sea que ya había un escenario de
de mucha tensión, los imperios, digamos, como tales se estaban reorganizando, la expansión colonial ya no era suficiente, con lo cual la disputa por el espacio vital económico de circulación de mercancías va generando tensiones entre Inglaterra, Alemania y Francia, y el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, ¿no? El imperio turco. Bien, y Japón también y Rusia también, donde en Rusia, digamos, hay otro tipo de escenario que va a venir después en octubre del 17, ¿no? O sea, yo creo que hay dos grandes octubre del 17, el de octubre del 17 ruso y el 17 de octubre de Argentina, ¿ok? Bien, pero en este sentido, lo que yo quería señalar es que hay una gran tensión en Argentina en relación a concurrir o no a los Juegos Olímpicos de 1908. La invitación llega al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo eleva al Senado. A través de presidencia se eleva a Cámara de Diputados, perdón. ¿Por qué se eleva a Cámara de Diputados? Se piden dos cosas: permiso para aceptar la invitación y dinero para mandar la delegación. Ya Carlito fue marcando la complejidad de conseguir fondos para poder trasladarse al viejo continente. Bien, acompañando esto, hay un argumento geopolítico muy fuerte que presenta la bancada perdón la redundancia, presenta el proyecto de ley, que es que Inglaterra solamente había invitado a Argentina de todos los países de Sudamérica. Después se comprobó que esto era falaz, que Inglaterra también había invitado a Perú y Uruguay. Pero fíjense el argumento, ¿no? ¿Cómo vamos a rechazar la invitación de los padres fundadores del capitalismo, de los cuales dependemos? La explotación de carne, ganado bovino, etcétera, etcétera. Y este argumento se presentó en la Cámara de Diputados. Fue uno de los argumentos más fuertes que se presentaron en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo Argentina iba a rechazar una invitación de sus majestades británicas? Bien. Ahora, ¿dónde viene la tensión? La tensión no viene por una tensión anticolonialista y patriótica, no pasa por ahí, sino que la tensión pasa porque aparece ya un personaje de época, un pedagogo de época, que es Enrique Romero Bress. Enrique Romero Bress, que estaba en una clara disputa por el campo de las actividades corporales escolares y extraescolares con la sociedad esportiva y con el ejército, plantea y gana ahí la voluntad de Silvio, que ya estaba muy mal vínculo con el Comité Olímpico, ya lo habían reemplazado, porque en Argentina él se había adherido a la idea de Romero Bress que el deporte tenía que ser escolarizado, que no se podía dejar el deporte como parte de un tiempo libre, sino que el deporte requería de su enseñanza, de su sistematización, de su control y su vigilancia. Con lo cual había una propuesta muy importante de que el deporte debía ser un instrumento de administración de las energías del cuerpo y de gobierno de los propios cuerpos, una cuestión biodisciplinaria, de alguna manera. No cerrada, no cerrada. Bueno, en este sentido, el argumento de Romero Bress, que de movida se opone a concurrir a los Juegos Olímpicos, es que, aceptada la educación física, nombrado el curso normal para maestros de educación física en 1906, con presupuesto nacional, o sea que ya hay un espacio de formación de docente de educación física, lo que se debía hacer es destinar ese dinero a la mejora de la formación de docentes de educación física, ya que no había manera de cubrir los cargos de educación física, ni había manera de cubrir a los maestros que durante el curso de verano y después ya durante el año iban a trabajar o a formarse como profesor de educación física. Y que tampoco había patios escolares, tampoco había patios de juegos, con lo cual Romero Bress dice, mal podemos pensar en competir si no tenemos el desarrollo de la educación física, el desarrollo de lo corporal al interior de nuestras escuelas. Estamos incumpliendo los mandatos, digamos, de la Ley 1420, que plantea que la formación es en tres aspectos:
formación moral, formación intelectual y formación física. ¿De acuerdo? La formación moral en la 1420, en la intelectual le queda de alguna manera a los maestros, ¿sí? Y la moral en disputa un poquito con la iglesia. Pero la física, ¿quién la iba a dar? Y ahí, justamente, para cubrir ese bache, es que a partir de 1895, digamos, Pisurno y todos los modernos, ¿no?, van pensando en armar un magisterio especializado en educación física, porque era un bache muy grande este. Bien, debo señalar que el argumento de la bancada oficialista de concurrir a los Juegos Olímpicos es votado a favor en Cámara de Diputados. O sea que gana concurrir a los Juegos Olímpicos. Sube al Senado. El Senado se toma su tiempo en discutir y al final, en una discusión muy fuerte entre la sociedad esportiva, el ejército y Romero con Silvia Aguirre de aliado, el Senado vota en contra de dar dinero para la concurrencia de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Con lo cual, no hubo manera, ni económica, ni temporal, ni de preparación, para concurrir a los Juegos Olímpicos, y esto explica por qué Argentina, si bien fue invitada, no concurre a Londres en 1908. Este es, digamos, el trasfondo político-pedagógico, ¿no? Ya que Romero Obres insiste en la necesidad de crear más patios, insiste en la necesidad de hacer lo que se llamaban los grandes juegos, ¿no?, las grandes plazas, donde los niños puedan jugar y hacer actividad física. Bien, esto me parece, lo trabajó, es un artículo de César Torres, un compañero, profesor de educación física, que es historia, pero que está en Estados Unidos, donde él trabaja todos estos detalles, ¿no? Por lo cual Argentina es invitada y Argentina no puede resolver esta invitación y no concurre. En 1908 no concurre. Había también, había dos cuestiones también que se plantearon, porque antes de la delegación iba a ir una predelegación también a mirar, a participar en las sesiones del Comité Olímpico, a preparar la venida de la delegación y demás. Entonces dicen que ese gasto era innecesario. Primero se rechaza ese primer gasto y después, con un argumento pedagógico político de parte de Romero Obres, que estuvo discutiendo toda su vida en lugar de la disputa del campo corporal, se logra en el Senado finalmente rechazar el proyecto que había sido mocionado afirmativamente en diputados. Bien, ahora quiero agregar una pequeña cosa. En Londres, por primera vez, la maratón cubre la distancia que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, porque antes era menor la distancia. ¿Por qué pasa esa situación? Porque desde la partida hasta el Palacio de Buckingham, donde Su Majestad quería ver la llegada, la distancia era más larga. Bueno, de esta manera se acepta para que Su Majestad Británica pueda ver la llegada, extender la maratón, que antes era un poco más corta. Eso es lo que, por lo menos, dicen algunos textos, lo que dicen algunos artículos y demás, con lo cual, digamos, ya vemos una incidencia nuevamente potente de Inglaterra, que recuerden que de alguna manera los que organizan los sports, los que organizan la competencia y le dan sentido a las competencias esportivas, el sport, no solamente el atletismo, son los ingleses. Entonces, acá vemos dos datos, ¿no es cierto? Dos datos geopolíticos. Primero, por qué la extensión de la carrera de maratón hasta el día de hoy y su no modificación. Y segundo, el dato político-pedagógico, por lo cual Argentina desiste de participar en 1908, si bien ha sido invitado, en los Juegos Olímpicos de Londres. Recuerden también que igualmente las mujeres no podían concurrir todavía, porque ahí bien plantearon ustedes. Hay dos cosas que no permite el compañero Coubertin, ¿no?
las mujeres, que son un misógeno importante, eso de varón lo llevaba en la sangre, y por otro lado los profesionales, como bien planteó Charlie. ¿Por qué el profesional no? Porque huele a proletario, porque olía a proletario. Y el varón Pierre de Coubertin no quiere nada que huela a pata de pueblo. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, explica, ¿sí? La resistencia que hubo en el comité para que profesionales no compitan, porque para ellos profesional era trabajador, y para que las mujeres no compitan, ya que las consideraban sujetos menores. A diferencia de los antiguos Juegos Olímpicos griegos, lo que sí se permitía es que las mujeres asistan como espectadoras. En los antiguos Juegos Olímpicos griegos prehénicos, los que fueron del 776 a.C. hasta el siglo V después de Cristo, las mujeres no podían de ninguna manera presenciarlos, ya que no se las admitía, ya que eran sujetos de otra, digamos, de otro estatus social y político. Bueno, esto es lo que quería aportar, ¿no? Como información, porque me parece que acá está metida, digamos, la educación física y el debate histórico entre, que hasta hoy día, digamos, sigue, ¿no es cierto? El tema de la enseñanza del deporte en la escuela, ¿no? Es un viejo debate. En la escuela el deporte se enseña para sacar campeones, o enseñar el deporte es enseñar el deporte, ¿no? Y tiene una perspectiva pedagógica. Si después tenés talentos, si tenés gente que pueda de alguna manera sugerirle que haga alta competencia, es otra cosa, ¿no? Como bien lo charlamos con Charlie una vez. Pero es una vieja discusión que atraviesa la educación física y que hasta el día de hoy, desde mi perspectiva, la educación física no la saldó. Es una discusión que tiene más de 100 años, y en este sentido, Romero Brest tenía muy claro, ¿eh? Él decía que el deporte era una herramienta pedagógica formativa y no quería de ninguna manera que el carácter competitivo, porque lo que rompía era el precepto de la declamación de igualdad escolar. En el deporte hay perdedores y ganadores. En la escuela pública argentina, prevista de la ley 1420, todos son iguales. Y a él no le gustaba el deporte porque generaba una cuestión de desigualdad. Bueno, quería hacer espero que se haya tomado este pequeño aporte ante tan ilustres oyentes y oyentas. Excelente y gracias, David. Buenísimo. Una cosita, y ya hace cargo directamente Carlos Martínez, porque es conocida mi afición deportiva en el noble deporte del balompié. Bueno, ya había tomado una serie de apuntes, porque no se olviden, los 1905, 1904, 1906, son años fundacionales para el deporte del balompié. No voy a hacer ningún tipo de fanatismos, de ninguna razón, porque se va a armar un quilombo acá. Pero no, quería decir solamente una cosa. Parece ser que fue tan importante el triunfo del amigo Sherrin, William Sherrin, y su camisetita con trébol, que ese año de fundacional para el club más importante de fútbol de Grecia, del cual he sido desde siempre hincha de esa divisa, todos lo saben, es el Panathinaikos. Cualquiera de la camiseta del Panathinaikos tiene un hermoso trébol verde en su divisa. Es eso nada más. Es un pequeño punto de color sobre Sherrin y el fútbol que empezaba en esos años. Profesor, amigo Martínez, hágase cargo de los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos para... Distribuya rápidamente, vamos. Vamos a hacer una breve introducción. 1907 es un año muy importante porque los Juegos iban a ser en Roma y el volcán Vesubio impidió que las obras estén terminadas. En la reunión de La Haya pasan cosas importantes respecto a la Argentina. Es cuando le muestran la tarjeta roja a Subiaur y asume en su reemplazo Quintana, Manuel Quintana, un joven de Bon Vivant, miembro del Jockey Club, del Yacht Club, del Círculo de Armas, y que además vivía en París. Todo redondito, como para que este muchacho de poca
aporte a la sociedad, sea miembro del Comité Olímpico Internacional. Asume Quintana en esa reunión del Comité Olímpico Internacional. Y los Juegos de Londres, que particularmente siempre quedó la anécdota de Dorando Pietri, son los juegos más importantes de la historia antigua, digamos, de este resurgimiento de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque a partir de los Juegos Olímpicos de Londres, y es muy interesante ver, pasan cosas que van a cambiar la historia de los Juegos Olímpicos. En principio, en estos Juegos Olímpicos, los países ya no se podían presentar y tomarlos como quisieran, sino que había que tener un antecedente y que los atletas debían recurrir a cada comité olímpico de su país, lo que se llama como Comité Olímpico Nacional, para poder representar en los Juegos. Así que ese es uno de los datos que deja estos Juegos. Argentina tuvo un representante no oficial, que fue Héctor Torromé. Torromé era un comerciante, importador de té que residía en Inglaterra, y en 1907 había salido subcampeón individual en el primer campeonato británico de patinaje artístico. Así que como incluía esto en los Juegos, el tipo clasificó para los Juegos Olímpicos de Londres, solicitó representar a la Argentina, el permiso fue aceptado y compitió en la prueba individual masculina de patinaje artístico sobre hielo y terminó en 7ª posición en la general. Lamentablemente, este accionar no lo toma como la primera representación argentina en los Juegos, sino como una curiosidad. La primera representación, ya lo vamos a ver más adelante, fue en 1924. Pero Héctor Torromé fue el primer argentino que participó de un juego olímpico. Es un juego también que demuestra que los yanquis son unos llorones. ¿Por qué? Porque no solo se quejaron en el ámbito del atletismo de los jueces, de la imparcialidad de los jueces, y a partir de estos juegos, en los Juegos Olímpicos comienza a haber jueces de diferentes nacionalidades. Hasta Londres 1908, todos los jueces pertenecían a un mismo país. Pero el llanto no solo quedó ahí de los Estados Unidos, sino que una vez que termina el maratón, hay varias cartas denunciando a atletas por ser profesionales. No solo son llorones, sino que son alcahuetes. Y esas cartas son contestadas por parte de la organización y el Comité Olímpico Británico tiene que hacer toda una investigación y empezar a mandar cartas a cada uno de los comités de los atletas habilitados para que estos nieguen o aseveren que son profesionales o no. Por eso el amigo de Orué, el piel roja canadiense, fue uno de los acusados. Y los canadienses lo defendieron a rajatabla. Otro detalle importante antes de meternos con el maratón, porque todo esto hace a los Juegos, ¿no? Los Juegos Panhelénicos tuvo un rebrote de los Juegos, porque veníamos para el cachetazo. Pero después de esos Juegos y de esas representaciones, los comités, y después de la reunión de La Haya de 1907, hubo un compromiso mayor de las representaciones olímpicas por cada uno de los países. A pesar de que Charlie dijo que no había límite en la integración de la cantidad de maratonistas, cada país tenía un límite de 12 atletas. Ninguno podía superar la cantidad de 12 atletas. De hecho, de los 75 inscriptos en la previa, 73, hay 3 países solo que juntan 12 atletas. Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. De todas formas, largan 55. Pero antes de llegar a la largada, hay que tener un detalle. En estos Juegos, por primera vez en la historia, se realiza un libro que es fantástico